Un padre soltero fue expulsado del restaurante con su hijo hasta que una mujer misteriosa pagó la cuenta. Lo que comenzó como bondad se transformó en un gran amor que cambió sus vidas para siempre. Una historia de superación y amor inesperado que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El restaurante La Trattoria Secreta respiraba elegancia en la mañana de marzo, con sus paredes de ladrillo expuesto, decoradas con enredaderas artificiales y lámparas de bronce que creaban una atmósfera acogedora en el corazón de la condesa. Las mesas de madera maciza, cubiertas por manteles de lino blanco inmaculado, estaban estratégicamente posicionadas para ofrecer privacidad a los clientes que frecuentaban ese pedazo de Italia en Ciudad de México. El aroma de albahaca fresca y ragú alla boloñese flotaba en el aire, mezclándose con el suave sonido de una lista de reproducción de jazz italiano que emanaba de los altavoces discretamente instalados entre las vigas del techo. Javier Martínez, de 35 años, ajustó nerviosamente la corbata azul marino que había elegido especialmente para esa ocasión. Su cabello castaño, ligeramente canoso en las sienes, marca prematura de los últimos años difíciles, estaba peinado con esmero. El traje gris, aunque no era de la mejor calidad, había sido planchado con cuidado la noche anterior. Sus ojos marrones oscuros reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación mientras observaba a su hijo, Mateo, de 8 años, que estudiaba el menú con la seriedad de un adulto. «Papá, ¿puedo pedir ese gnocchi de la nonna que hay en el dibujo?», preguntó Mateo, sus ojos verdes brillando de expectativa. El niño había heredado el cabello claro de su madre, y las pecas que se esparcían por su nariz respingona. Vestía una camisa blanca y un pantalón de mezclilla oscuro. Su atuendo más formal, elegido a dedo para celebrar su excelente boleta escolar. «Claro, campeón, te lo mereces. Sacaste solo buenas notas este bimestre», respondió Javier, tratando de disimular la preocupación que carcomía su estómago. Había verificado el saldo de su cuenta bancaria 3 veces antes de salir de casa, pero las cuentas del mes habían consumido casi todo. Solo quedaban 400 pesos en la tarjeta de débito, suficiente para la cena, calculó él. El camarero, un joven de aproximadamente 25 años, con un acento italiano marcado, se acercó a la mesa con una sonrisa profesional. «Buenas noches. Señores, ¿ya eligieron lo que van a querer?» «Sí», respondió Javier, consultando rápidamente el menú una vez más. «Para mi hijo, el gnocchi de la nonna con ragù alla bolognese y para mí, el risotto ai funghi porcini». «Excelente elección. ¿Y para beber?» «2 aguas con gas y un jugo de naranja natural para él». Mientras esperaban el pedido, Javier observó discretamente a los otros clientes. Ejecutivos en traje discutían negocios en inglés. Parejas elegantes degustaban vinos caros. Familias adineradas celebraban cumpleaños con botellas de champán. Se sintió fuera de lugar, pero apartó esos pensamientos. Mateo merecía ese momento especial. «Papá, la abuela Elena dijo que siempre estás cansado por el trabajo. ¿Es verdad?», preguntó Mateo, jugando con el salero de vidrio tallado. Javier suspiró discretamente. Elena, su ex-suegra, no perdía oportunidad de criticar sus decisiones de vida desde que Marina se había ido. «No, hijo, es que papá trabaja mucho para cuidarte bien, pero no estoy cansado de verdad. Me gusta lo que hago». «¿Y cuándo vas a conseguir una novia?», la pregunta tomó a Javier por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque Lucas, de mi clase, dijo que todo el mundo necesita a alguien a quien amar. Y tú te quedas solo cuando yo voy a casa de la abuela Elena». Antes de que Javier pudiera responder, el camarero regresó con los platos.
El ñoqui llegó en un plato de porcelana blanca decorado con hierbas frescas. El ragú alla boloñese, exhalando un aroma irresistible. El risotto de Javier estaba cremoso y perfumado, espolvoreado con queso parmesano rallado al momento. «¡Está delicioso, papá!», exclamó Mateo después del primer bocado. Javier sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Valía la pena cualquier sacrificio para ver ese brillo en los ojos de su hijo. Conversaron sobre la escuela, los amigos, los planes para las próximas vacaciones. Durante casi una hora, Javier olvidó las preocupaciones financieras y se permitió simplemente ser padre. Cuando terminaron el postre, un tiramisú que Mateo insistió en compartir, el camarero trajo la cuenta. Javier sintió su estómago contraerse al ver el total, 380 pesos. Respiró aliviado y extendió la tarjeta de débito con confianza. El camarero regresó después de unos minutos con una expresión avergonzada. «Lo siento mucho, señor, pero la tarjeta fue rechazada. Puede intentar con otra». La sangre de Javier se heló. Debe ser algún error del sistema. ¿Puede intentar de nuevo? «Ya intenté 3 veces, señor». Las conversaciones en las mesas vecinas parecieron disminuir de volumen. Javier sintió miradas curiosas volverse hacia su mesa. Sus manos temblaron levemente mientras buscaba otra tarjeta en la billetera, sabiendo que la de crédito estaba bloqueada desde hacía 2 meses. «Papá, ¿qué está pasando?», susurró Mateo, notando la tensión en el aire. «Nada, hijo. Solo un problemita con la tarjeta». El encargado, un hombre de mediana edad con un bigote bien cuidado y expresión severa, se acercó a la mesa. «Señor Martínez, ¿tiene otra forma de pago? ¿Puedo intentar transferir el dinero de otra cuenta por el móvil? Solo un momento. Lo siento, pero nuestra política es clara. No podemos esperar. Necesita resolver la situación inmediatamente o tendremos que pedirle que se retire». La voz del encargado estaba más alta de lo necesario, llamando aún más atención. Javier sintió las mejillas arder de vergüenza. Mateo se encogió en la silla, los ojos comenzando a humedecerse. «Por favor, solo deme 5 minutos. Mi hijo». «No hay discusión, señor. Por favor, acompáñenme hasta la salida». Fue en ese momento que una voz femenina, suave pero firme, interrumpió la humillación pública. «Con permiso», dijo la mujer, levantándose elegantemente de la mesa de al lado. «Me gustaría pagar la cuenta de esta familia». Javier se volvió sorprendido. Una mujer de aproximadamente 32 años, con cabello castaño ondulado recogido, en un moño sofisticado, vistiendo un blazer negro bien cortado sobre una blusa de seda blanca, extendía una tarjeta dorada al encargado. Sus ojos almendrados transmitían determinación y amabilidad en partes iguales. «No, eso no es necesario», protestó Javier, sintiéndose aún más humillado. La mujer se acercó y susurró solo para que él escuchara. «Todos merecemos una segunda oportunidad». El encargado, visiblemente avergonzado por la intervención, procesó el pago rápidamente. La mujer firmó el recibo y se dirigió nuevamente a Javier. «Disfruten el resto de la noche. Ciudad de México tiene muchas oportunidades para quienes no se rinden». Y con eso regresó a su mesa, tomó su bolso de cuero italiano y salió del restaurante, dejando solo el sutil perfume de lavanda y una lección sobre dignidad humana que Javier jamás olvidaría. Las semanas que siguieron al incidente en la trattoria secreta se convirtieron en un torbellino de emociones conflictivas para Javier. Todas las mañanas, al despertar en el pequeño apartamento de 2 habitaciones en Iztacalco, revivía mentalmente ese momento de humillación y la subsecuente intervención de la mujer misteriosa. El espejo del baño reflejaba ojeras más profundas y una expresión de cansancio que parecía haberse instalado
permanentemente en su rostro. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Mateo durante el desayuno de una lluviosa mañana de abril. El niño masticaba lentamente su pan con mantequilla, observando a su padre con la percepción aguda de los niños que crecen demasiado rápido. «Sí, hijo, solo pensando en el trabajo», mintió Javier, removiendo mecánicamente el café que se había enfriado en la taza. La verdad era que apenas podía concentrarse en los informes contables que se acumulaban en su mesa en Consultoría Martínez y Asociados, una empresa de mediano tamaño, especializada en gestión financiera para pequeños negocios, ubicada en el centro de Ciudad de México. La rutina matutina seguía siempre igual: dejar a Mateo en la escuela pública Profesor Lucas Silva, tomar el metro en la estación Pantitlán y enfrentar 40 minutos de viaje hasta la estación Pino Suárez, caminando 10 minutos más hasta la oficina en el edificio comercial de la calle 15 de Noviembre. Durante el trayecto intentaba organizar mentalmente las tareas del día, pero invariablemente sus pensamientos regresaban a aquella mujer elegante. La oficina de Consultoría Martínez & Asociados ocupaba el 12º piso de un edificio de los años 70, con alfombra gris desgastada por el tiempo y divisorias de madera contrachapada que creaban pequeños cubículos para los empleados. El escritorio de Javier estaba cerca de la ventana, desde donde podía observar el movimiento frenético de la calle y ocasionalmente vislumbrar la Catedral de Pino Suárez a lo lejos. Sus hojas de Excel permanecían abiertas en la pantalla de su computadora Dell de 2018, pero su mente vagaba constantemente. «Javier, ¿puedes venir aquí un momento?», llamó Marcos Pereira, su jefe directo, un hombre de 1952 años, con barriga prominente y calvicie avanzada que compensaba con un espeso bigote canoso. La oficina de Marcos, aunque modesta, respiraba autoridad con sus diplomas enmarcados en las paredes y una estantería repleta de códigos tributarios actualizados. El escritorio de madera oscura estaba siempre impecablemente organizado, con pilas de documentos separadas por clips de colores. «Siéntate», dijo Marcos, gesticulando hacia la silla de cuero sintético frente a su escritorio. «Tengo una novedad importante para compartir contigo». Javier sintió el estómago contraerse. En los últimos meses, novedades importantes rara vez eran positivas. «Puedes hablar». La empresa ha contratado a una nueva directora financiera. Ella viene de Ciudad de México con excelentes referencias y asumirá la supervisión general de nuestros informes contables. Marcos hizo una pausa dramática, hojeando algunos papeles. Ella comenzará el próximo lunes y trabajará directamente con nosotros en la reestructuración de los procesos internos. «Entiendo», respondió Javier, tratando de disimular la preocupación. Cambios en la jerarquía siempre significaban evaluaciones de desempeño y, en consecuencia, riesgos para quienes no se destacaban. Ella tiene un máster en administración por la UNAM y experiencia en empresas multinacionales. Espero que demuestres el mismo profesionalismo de siempre. Durante el fin de semana, Javier intentó concentrarse en actividades con Mateo, pero la ansiedad por el nuevo empleo de la directora lo consumía. Visitaron el Parque Chapultepec en un sábado soleado. Caminaron alrededor del Lago de los Patos y comieron un pastel en la feria que se extendía por la Avenida Reforma. Mateo corría entre los árboles, riendo a carcajadas, mientras Javier fingía estar presente, pero su mente permanecía fija en los posibles cambios que la nueva gestión traería. «Papá, ¿te gustó esa mujer del restaurante?», preguntó Mateo de repente, mientras observaba a los patos nadando en el lago. La pregunta tomó a Javier desprevenido. «¿Por qué preguntas eso?».
porque te ves pensativo desde ese día, y ella era bonita y amable. Javier suspiró profundamente. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años la complejidad de los sentimientos de un adulto herido en su orgullo? Ella fue muy amable con nosotros, hijo, pero no la conocemos. ¿Pero te gustaría conocerla? La brutal honestidad de los niños siempre lo desarmaba. Quizás, Mateo, quizás. El domingo por la noche, mientras ayudaba a Mateo con la tarea de matemáticas en la pequeña mesa de la cocina, Javier se permitió fantasear brevemente sobre encontrar a aquella mujer nuevamente. Se imaginaba agradeciéndole apropiadamente, tal vez invitándola a un café, explicando que no era habitualmente irresponsable con el dinero, pero la realidad se imponía. Hombres como él no se relacionaban con mujeres como ella. La diferencia de clase social era demasiado obvia para ser ignorada. El lunes llegó acompañado de una llovizna típica del otoño en Ciudad de México. Javier llegó a la oficina 15 minutos antes, organizó su mesa y verificó si su camisa de vestir azul claro estaba bien planchada. A las 9 en punto, Marcos reunió a todo el equipo en la sala de conferencias para las presentaciones formales. Chicos, quiero presentarles a nuestra nueva directora financiera, Valentina Andrade. Javier levantó los ojos de los papeles que fingía organizar y sintió que el mundo giraba en cámara lenta. Caminando por la puerta de la sala de conferencias con la misma elegancia de aquella noche en el restaurante, estaba la mujer misteriosa. Ella vestía un traje gris oscuro, con el cabello recogido en un moño impecable, y sus ojos almendrados recorrieron rápidamente la sala hasta posarse en los de él. Por una fracción de segundo, Javier vio un destello. Valentina mantuvo la expresión profesional mientras saludaba a cada miembro del equipo. Es un placer trabajar con ustedes. Espero que podamos desarrollar una colaboración productiva en los próximos meses. Cuando llegó el turno de Javier, ella extendió la mano con firmeza profesional. Javier Martínez, contador senior, se presentó, sintiendo la palma de su mano humedecerse de nerviosismo. Valentina Andrade, un placer conocerte, respondió ella, manteniendo el apretón de manos solo el tiempo protocolar necesario, pero Javier percibió una leve vacilación en su voz. El resto de la reunión pasó como un borrón. Valentina explicó sus metas para los próximos trimestres, su filosofía de gestión basada en la transparencia y eficiencia, y los nuevos procedimientos que se implementarían gradualmente. Javier intentaba concentrarse en sus palabras, pero solo podía revivir mentalmente la humillación en el restaurante e imaginar lo que ella debía estar pensando sobre él en ese momento. Cuando la reunión terminó, Javier prácticamente huyó a su cubículo, fingiendo tener trabajo urgente. Sus manos temblaban levemente mientras digitaba informes sin sentido, el cursor parpadeando burlonamente en la pantalla de la computadora. La vida le había jugado una cruel broma. La única persona que había presenciado su momento de mayor vulnerabilidad ahora era su supervisora directa, con poder para decidir sobre su futuro profesional y, en consecuencia, sobre el bienestar de Mateo. Las 2 semanas siguientes a la llegada de Valentina transformaron el ambiente de la oficina en un campo minado de tensiones no declaradas. Javier desarrollaba estrategias elaboradas para evitar encuentros casuales. Llegaba 15 minutos más temprano para terminar informes antes de que ella apareciera. Almorzaba en horarios alternativos en el pequeño restaurante de comida por peso de la calle Barón de Itapetininga, y se ofrecía como voluntario para reuniones externas siempre que fuera posible. Su cubículo, antes su refugio silencioso, se había convertido en una prisión de vidrio donde cada movimiento parecía ser observado. La mesa de fórmica beige, con sus pilas organizadas de documentos fiscales y la foto enmarcada de Mateo en su graduación de segundo año,
ya no ofrecía el confort de antes. La computadora Dell, con su pantalla ligeramente amarillenta por el tiempo, reflejaba ahora no solo hojas de cálculo, sino también la ansiedad constante que se había instalado en su rutina. «Javier, ¿estás bien? Pareces un poco eléctrico últimamente», comentó Beatriz, la asistente administrativa de 43 años que ocupaba el cubículo al lado. Sus gafas de armazón roja descansaban en la punta de su nariz mientras observaba al colega con curiosidad maternal. «Estoy genial, Beatriz. Solo concentrado en los informes del cierre mensual», mintió Javier, ajustando nerviosamente la corbata azul marino que llevaba 3 días consecutivos. Una señal clara de su estado mental alterado. Beatriz no se convenció. Con 15 años en la empresa, conocía a cada empleado como si fueran parientes lejanos. «Mira, sé que los cambios de jefatura ponen nervioso a todo el mundo, pero Valentina parece buena persona. Ayer preguntó sobre la campaña de donación para la guardería comunitaria y se ofreció a contribuir». El comentario de Beatriz solo intensificó el malestar de Javier. Claro que Valentina era generosa. Él había sido testigo de eso de una manera que jamás olvidaría. Pero esa generosidad, proveniente de alguien claramente privilegiado, solo reforzaba el abismo social que existía entre ellos. El martes de la segunda semana, Valentina implementó una nueva dinámica. Reuniones matutinas de alineación a las 8 horas, en la sala de conferencias con vista a la Catedral Metropolitana. Las paredes de vidrio templado ofrecían una vista panorámica del centro histórico de Ciudad de México, pero para Javier ese espacio se había convertido en un escenario de tortura psicológica. «Buenos días, equipo», dijo Valentina, entrando puntualmente a las 8 horas con una taza de café en una jarra de porcelana blanca. Llevaba un blazer negro sobre una blusa de seda crema, con el cabello suelto en suaves ondas que enmarcaban su rostro. El sutil perfume de lavanda, el mismo de aquella noche, llenaba discretamente el ambiente. «Hoy vamos a revisar los informes de cuentas por pagar del trimestre anterior. Javier, ¿puedes presentarnos el resumen?» Javier sintió la boca secarse instantáneamente. Sus manos, sosteniendo las hojas A4 con los datos compilados, temblaban casi imperceptiblemente. «Claro. En el primer trimestre tuvimos un volumen total de...» Mientras hablaba, se daba cuenta de que Valentina lo observaba con atención profesional, haciendo anotaciones ocasionales en un cuaderno negro. Sus ojos almendrados se concentraban en los números presentados, pero Javier no podía dejar de imaginar si ella estaba evaluando no solo su trabajo, sino también recordando a aquel hombre patético que no pudo pagar la cuenta de una cena. «Excelente análisis, Javier. Has identificado correctamente los puntos de optimización», elogió Valentina al final de la presentación. «Podemos implementar tus sugerencias ya el próximo mes». El elogio, en lugar de tranquilizarlo, solo intensificó su paranoia. ¿Era sincero o una forma sutil de condescendencia? ¿Valentina estaba siendo profesional o piadosa? Después de la reunión, cuando los otros empleados se dispersaron para sus respectivas tareas, Valentina se acercó a su mesa. «Javier, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su corazón disparó. «Claro». Ella tomó la silla de Beatriz, que había salido a protocolizar documentos en el primer piso, y se sentó con postura erguida, las manos entrelazadas sobre la mesa. «Quería felicitarte por la calidad de tus informes. Mateo me contó que tienes una dedicación ejemplar a la empresa». «Gracias», respondió Javier, evitando el contacto visual directo. «También quería mencionar que noté algunas horas extras no remuneradas en los registros del sistema. Eso no es necesario, ¿sabes? La empresa valora la calidad del trabajo, no la cantidad de horas». Javier finalmente la miró. «No son horas extras, solo me gusta asegurarme de que todo esté correcto».
Entiendo perfectamente esa preocupación, pero el equilibrio entre trabajo y vida personal es fundamental. Tienes un hijo, ¿no es así? La mención de Mateo lo tomó desprevenido. ¿Cómo sabes eso? Mateo lo mencionó durante mi proceso de integración. Dijo que eres un padre muy dedicado. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Valentina tamborileaba levemente los dedos sobre la mesa, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Javier, ella dijo finalmente, bajando ligeramente la voz, si necesitas algo, cualquier orientación profesional o apoyo, puedes hablar conmigo. Estamos en el mismo equipo. Él sintió que sus mejillas se sonrojaban. Había un subtexto en esa conversación que ambos reconocían, pero ninguno se atrevía a verbalizar. Gracias, pero estoy bien. No necesito nada. Claro, solo quería que lo supieras. Valentina se levantó con gracia y regresó a su oficina, dejando a Javier solo con sus pensamientos tumultuosos y el aroma persistente de lavanda que parecía haberse impregnado en el aire alrededor de su escritorio. Esa tarde, mientras organizaba facturas en el archivo muerto del 12º piso, Javier se permitió por primera vez cuestionar sus propias reacciones. ¿Por qué la presencia de ella lo incomodaba tanto? ¿Era solo la incomodidad de la situación en el restaurante o había algo más profundo, una atracción que no quería admitir ni para sí mismo? Al llegar a casa esa noche, encontró a Mateo haciendo dibujos en la mesa de la cocina. El niño había garabateado una familia de 3 personas frente a una casa colorida. ¿Y quiénes son estas personas, campeón? Somos nosotros, respondió Mateo, señalando las figuras con crayones azules. Tú, yo y la chica amable del restaurante. Javier se sentó pesadamente en la silla al lado de su hijo. Mateo, no puedes quedarte pensando en eso. Eso fue solo un gesto de amabilidad. Pero ella fue amable con nosotros, y tú te pones diferente cuando hablas de ella. La percepción aguda de Mateo lo sorprendió nuevamente. Los niños eran detectores naturales de emociones no expresadas. ¿Cómo así diferente? Más nervioso, igual que cuando la abuela Elena se queja de algo. Javier se rió a pesar de sí mismo. No es así, hijo. Entonces, ¿por qué no hablas con ella? Podríamos invitarla a tomar helado. La inocencia de la sugerencia de Mateo contrastaba brutalmente con la complejidad de la situación real. ¿Cómo explicarle a un niño que el mundo adulto estaba lleno de jerarquías invisibles, diferencias de clase y heridas de orgullo que hacían imposibles las relaciones más simples? A veces las cosas son más complicadas de lo que parecen, Mateo. Pero el profesor dijo que cuando a uno le gusta a alguien, tiene que ser valiente. Mientras ayudaba a Mateo a guardar los materiales escolares, Javier reflexionó sobre las palabras de su hijo. Quizás el problema no fuera Valentina o la situación incómoda que habían vivido. Quizás el problema fuera su propia incapacidad de aceptar que merecía algo bueno en su vida. Junio llegó con el aire seco característico del invierno en la Ciudad de México y trajo consigo la tradicional fiesta de San Juan de la empresa, un evento que Valentina había insistido en mantener, incluso siendo nueva en la organización. El patio interno del edificio comercial, normalmente usado solo como área de fumadores, fue transformado en un tianguis improvisado con banderitas de papel, crepé colgadas entre las columnas de concreto, puestecitos de madera contrachapada vendiendo antojitos caseros y una pequeña fogata artificial rodeada por pacas de paja. «Papá, ¿estás seguro de que puedo ir?», preguntó Mateo por 5ª vez mientras Javier ajustaba el pañuelo rojo en el cuello de la camisa a cuadros del niño. Estaban en el vestuario masculino de la oficina, transformándose en campesinos urbanos para la fiesta que comenzaría a las 6 de la tarde. «Claro que puedes, campeón. Valentina dijo que todos los empleados podían traer a sus familias», respondió Javier,
evitando mencionar que había sido específicamente ella quien sugirió que trajera a su hijo. La invitación había sido hecha el lunes anterior, durante una de las reuniones matutinas, y por alguna razón que no podía explicar, aceptó de inmediato. Javier vestía una camisa a cuadros azul y roja, pantalones de mezclilla oscuros y un sombrero de paja que había comprado apresuradamente en una tienda de disfraces en la calle 25 de marzo. Se sentía ligeramente ridículo, pero Mateo estaba radiante de entusiasmo, lo que hacía que cualquier incomodidad personal fuera irrelevante. Cuando bajaron al patio, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Aproximadamente 60 personas circulaban entre los puestecitos, donde empleados y sus familias vendían dulces típicos, como el dulce de leche, el elote, las palomitas de colores y el ponche caliente en tazas de aluminio. Un acordeón electrónico reproducía clásicos de música regional, creando una atmósfera de campo en el corazón del centro de la Ciudad de México. «¡Javier! ¡Qué bueno que vinieron!», exclamó Beatriz, acercándose con un disfraz elaborado de campesina, completo con pecas pintadas en la cara y trenzas con cintas de colores. «Y este debe ser el famoso Mateo». Mateo se escondió tímidamente detrás de las piernas de su padre, pero pronto fue conquistado por la simpatía natural de Beatriz, quien lo condujo hasta el puesto de pesca, donde peces de plástico flotaban en una bacha azul, sujetos a anzuelos magnéticos. «Ve, hijo, intenta ganar un premio», animó Javier, entregando 5 pesos a Mateo para comprar fichas. Fue mientras observaba a Mateo concentrarse intensamente en la pesca que Javier la vio. Valentina estaba al otro lado del patio, cerca del puesto de ponche, conversando animadamente con Mateo y otros directores. Llevaba una falda roja con estampado de lunares blancos que danzaba suavemente con sus movimientos, una blusa blanca de manga abullonada y un chaleco de cuero marrón. Su cabello estaba trenzado de forma sencilla, sujeto con cintas rojas que destacaban la forma delicada de su rostro. Pero lo que más llamó la atención de Javier fue su expresión. Parecía genuinamente a gusto, riendo de forma espontánea de los comentarios de sus colegas, sosteniendo una taza de ponche con ambas manos para calentarse del frío de la noche. Era una versión más joven y relajada de la ejecutiva elegante que conocía de la oficina. «¡Papá, conseguí 3 pececitos!», gritó Mateo, corriendo en su dirección con un pez de juguete verde en las manos. «La chica dijo que puedo elegir un premio». «¡Felicidades, campeón! ¿Qué vas a elegir?». Mientras Mateo deliberaba entre un yo-yo colorido y un carrito de juguete, Javier sintió una presencia familiar acercarse. Sin necesidad de mirar, el sutil perfume de lavanda ya anunciaba la llegada de Valentina. «Buenas noches», dijo ella sonriendo a Mateo. «Debes ser el famoso Mateo. Escuché mucho de ti». Mateo miró a Valentina con curiosidad, claramente tratando de recordar de dónde la conocía. «¿Eres la chica del restaurante?». Javier sintió que la sangre se le helaba. Valentina parpadeó, ligeramente sorprendida por la franqueza del niño, pero mantuvo la sonrisa. «Soy Valentina, tu nueva colega de trabajo de tu padre. Es un placer conocerte oficialmente». «Papá dijo que eres muy importante en la empresa», dijo Mateo, con la brutal honestidad típica de los niños. «Todos son importantes aquí», respondió Valentina diplomáticamente. «Tu padre es uno de nuestros mejores empleados». Un silencio ligeramente incómodo se instaló entre los adultos, llenado solo por los acordes de La Culebra, que resonaban por los altavoces y el murmullo de las conversaciones alrededor. «Mateo, ¿por qué no vas a probar el dulce de maíz de Doña Rosa?», sugirió Javier, tratando de crear un momento de privacidad. «¿Puedo, papá?». «Claro, toma 2 pesos de mi cartera». Cuando Mateo se alejó animadamente hacia la barraca de dulces, Valentina se acercó un poco más. «Es adorable. Se parece mucho a ti».
Gracias, respondió Javier, observando a Mateo conversar entusiastamente con la señora que servía dulce de maíz. Javier, dijo Valentina en voz baja, sobre aquella noche en el restaurante. No necesitas hablar de eso, la interrumpió rápidamente. Ya pasó. Pero me gustaría explicar. No fue lástima ni condescendencia, fue empatía. Él la miró por primera vez desde que la conversación había comenzado. Sus ojos almendrados reflejaban sinceridad, pero Javier aún se sentía incómodo con el tema. No me debes ninguna explicación. Quizás no, pero quiero que entiendas que todos pasamos por momentos difíciles. Yo ya he estado en situaciones donde necesité ayuda inesperada. Antes de que Javier pudiera responder, la voz animada del presentador resonó por el patio a través de un micrófono con estática. Chicos, vamos a formar las parejas para el baile tradicional. Vengan todos al centro. Los empleados comenzaron a organizarse en filas, hombres de un lado y mujeres del otro. Mateo corrió de regreso a su padre con la boca sucia de dulce de maíz y los ojos brillando de expectativa. «Papá, ¿vas a bailar?» «No sé, hijo. Hace mucho tiempo que no bailo». «¿Puedo ser tu pareja?», ofreció Valentina, extendiendo la mano con una sonrisa traviesa que transformó completamente su expresión habitualmente seria. Javier dudó por un momento, consciente de que aceptar significaría romper la barrera de distanciamiento profesional que había construido tan cuidadosamente en las últimas semanas. «Vamos, papá, va a ser divertido», insistió Mateo, empujando literalmente a su padre hacia Valentina. Sin alternativa que no pareciera grosería, Javier aceptó la mano extendida. «Está bien, pero te advierto que soy un pésimo bailarín». «Yo también», mintió Valentina, posicionándose en la fila femenina. La música comenzó con el tradicional «Mira al cielo, mi amor», y las parejas siguieron las instrucciones gritadas por el animador. «En arrière, tour a la derecha, balanceo». Javier tropezó en la primera vuelta, pisó su propio pie durante el saludo a las damas y casi derribó a Valentina durante el paseo. Pero con cada error, ella reía con más gusto, contagiándolo con su alegría genuina. «Alabantú», gritó el animador, y todos se unieron en el centro del círculo. Fue en ese momento, con Valentina muy cerca, sus manos unidas, en alto y sus rostros casi tocándose, que Javier se dio cuenta de algo fundamental. Ella no estaba fingiendo divertirse. Sus ojos brillaban de alegría real. Sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo del baile y por el ponche caliente, y ella reía como una niña descubriendo un nuevo juego. Cuando la música terminó con los aplausos entusiastas de toda la fiesta, Valentina se acercó a su oído para ser escuchada por encima de la celebración. «Gracias por el baile. Fue inesperadamente divertido». Javier sintió el aliento cálido de ella cerca de su cuello y por primera vez en meses sonrió genuinamente. «Para mí también». Abuela Elena ajustó el delantal floreado sobre el vestido azul marino mientras preparaba el café de la mañana en el apartamento de 2 habitaciones en Iztacalco, donde vivía desde que enviudó hace 3 años. La pequeña cocina, con azulejos blancos levemente amarillentos por el tiempo y una mesa de fórmica roja que ya había presenciado décadas de conversaciones familiares, exhalaba el aroma reconfortante de pan francés tostado y café recién hecho. A sus 62 años, Elena mantenía la postura erguida y la mirada firme de quien había criado 4 hijos sola tras la muerte prematura de su esposo, y ahora se dedicaba por completo a cuidar de su nieto. «Mateo, ven a tomar café, mi ángel», llamó ella, su voz resonando por el estrecho pasillo decorado con fotografías familiares en marcos dorados. Entre los retratos destacaba una foto de la boda de Beatriz y Javier, tomada 5 años antes en una ceremonia simple en la iglesia de San Miguel.
donde ambos sonreían ingenuamente para el fotógrafo, ajenos a las tormentas que el futuro les deparaba. Mateo apareció en la cocina usando el uniforme escolar, camisa blanca, pantalón azul marino y tenis negros, y con el cabello aún rebelde de la almohada. A pesar de sus 8 años, ya demostraba la misma independencia obstinada que caracterizaba a su padre, insistiendo en arreglar solo la mochila y atar los cordones de los tenis. «Abuela Elena, ¿mi papá está saliendo con alguien?», preguntó Mateo de repente, mientras untaba mermelada de fresa en el pan tostado. Elena casi derribó la taza de café que llevaba a la boca. «¿Por qué preguntas eso, mi nieto?». «Porque él se comporta diferente cuando habla de una chica de su trabajo, y en la fiesta de la empresa bailaron juntos». La expresión de Elena se endureció imperceptiblemente. Desde que Beatriz se había ido, ella alimentaba la esperanza secreta de que los dos, eventualmente, se reconciliaran. Después de todo, las familias separadas eran la excepción en su generación, y los divorcios aún llevaban un estigma social en el círculo de amigas de la tercera edad. «Tu padre no me ha contado nada sobre eso», dijo ella, tratando de mantener la voz neutra. «¿Cómo es esa chica? Es bonita y huele bien. Y fue ella quien nos ayudó en ese restaurante cuando la tarjeta de papá no funcionó». Elena sintió un apretón en el pecho. Javier había mencionado vagamente un pequeño inconveniente en un restaurante, pero nunca explicó los detalles. La idea de su yerno, precisando de ayuda financiera de una desconocida, la incomodaba profundamente, no solo por la humillación que él debió haber sentido, sino también porque sugería que su hija Beatriz había sido sabia al irse cuando se fue. «Mateo, no debes estar inventando historias sobre tu padre», le reprendió suavemente. «Él ya tiene suficientes responsabilidades cuidando de ti». «Pero a mí me gusta ella, abuela. Es buena». Esa tarde, cuando Javier llegó a buscar a Mateo después del trabajo, Elena ya había formulado sus preocupaciones en frases cuidadosamente ensayadas. Ella lo recibió en la pequeña sala de estar, decorada con sofás de tela floral y un mueble de madera donde un televisor de 29 pulgadas disputaba espacio con portarretratos familiares y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. «Javier, siéntate un momento, quiero hablar contigo», dijo ella, señalando el sillón donde Mateo solía ver dibujos animados. «Claro, Elena, ¿algún problema con Mateo?». «No exactamente». Se acomodó en el sofá, cruzando las manos sobre el regazo, en una postura que Javier reconocía como preludio para conversaciones serias. «Mateo me contó que tú estás interesado en alguien del trabajo». Javier sintió el estómago contraerse. «Elena, déjame terminar», lo interrumpió con gentileza firme. «No voy a fingir que no tengo opinión sobre esto. Eres un hombre joven, tienes derecho a ser feliz, pero necesito pensar en mi nieto». «¿Y yo no pienso en él?», respondió Javier, una punta de irritación tiñendo su voz. «Piensas, claro que piensas, pero los hombres a veces se dejan llevar por otras necesidades». Elena hizo una pausa delicada, eligiendo las palabras con cuidado. «Mateo me contó que esta mujer es rica, que pagó la cuenta de ustedes en un restaurante caro». La incomodidad que Javier pensaba haber superado regresó con fuerza total. «Eso fue un malentendido, una situación aislada». «Javier, hijo mío», dijo Elena, usando el término cariñoso que adoptó desde el matrimonio con Beatriz, «¿tú crees que una mujer rica se va a interesar seriamente por un contador que vive de alquiler en Iztacalco, que va a aceptar venir aquí a Polanco a visitar a la familia del novio?» Las palabras de Elena resonaron exactamente con los miedos que Javier había estado tratando de suprimir durante semanas. Pero escuchar sus inseguridades verbalizadas por otra persona las hacía aún más reales y dolorosas.
Ella no es así, Helena. Valentina es diferente. Valentina, repitió Helena, experimentando el nombre. Nombre de gente fina. ¿De dónde es? Ciudad de México. Tiene maestría. Vino para dirigir el departamento financiero de la empresa. ¿Ves? Ciudad de México. Hija de político o empresario con seguridad. Javier, esas mujeres juegan con hombres como tú. Cuando se canse de la aventura de salir con un hombre del pueblo, volverá a su mundo. Mateo apareció en la sala en ese momento, cargando la mochila escolar y un dibujo colorido que había hecho durante la tarde. «Papá, mira lo que dibujé», dijo él, mostrando un papel donde 3 figuras de palito representaban una familia feliz frente a una casa colorida. «Está muy bonito, campeón», respondió Javier, pero su voz sonaba distante. Durante el trayecto de regreso a casa en el autobús, lleno de la línea que conectaba Iztacalco con Iztacalco, Mateo notó el cambio en el humor de su padre. «Papá, ¿la abuela Elena dijo algo que te puso triste?» Javier miró a su hijo, sentado a su lado en el banco de plástico azul del autobús municipal. La franqueza en la pregunta lo desarmó completamente. A veces los adultos se preocupan por cosas que pueden no salir bien, Mateo. Pero el profesor dijo que no debemos tener miedo de intentar cosas nuevas. Tu profesor tiene razón. Pero a veces la vida es más complicada de lo que la escuela enseña. Por la diferencia de dinero. La percepción aguda de Mateo lo sorprendió nuevamente. ¿Cómo un niño de 8 años podía identificar con tanta claridad cuestiones que los adultos pasaban años tratando de procesar? Es una de las cosas, sí. Pero si ella te quiere y tú la quieres a ella, el dinero no debería importar. Javier suspiró profundamente, observando el paisaje urbano de Ciudad de México a través de la ventana empañada del autobús. Edificios residenciales se mezclaban con pequeños comercios. Personas caminaban apresuradas por las aceras mal conservadas, y el intenso tráfico del final de la tarde creaba una sinfonía caótica de bocinas y motores. Debería ser así, hijo, debería. Esa noche, después de acostar a Mateo y ayudarlo con la oración que Elena le había enseñado, «Ángel de la guarda, mi querido amigo, ven conmigo a estar». Javier se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café tibio y se permitió confrontar honestamente sus sentimientos. Las palabras de Elena habían tocado en heridas que él prefería mantener enterradas. Desde el abandono de Beatriz, que se había ido alegando que él no tenía suficiente ambición y que estaba cansada de vivir con limitaciones financieras. Javier había desarrollado una coraza de autoprotección que le impedía arriesgarse emocionalmente. Pero Valentina era diferente. Durante la fiesta de la primavera, él había vislumbrado a una mujer genuina detrás de la ejecutiva competente. La forma en que ella reía, cómo interactuaba naturalmente con los empleados de todos los niveles, cómo se había divertido sinceramente durante el baile tradicional, nada de eso parecía una actuación. Sin embargo, las palabras de Elena resonaban con la fuerza de la experiencia vivida. Hombres como tú y mujeres como ella no se mezclaban en el mundo real. Las diferencias de clase social no eran solo cuestiones de dinero, sino de códigos culturales, expectativas familiares y proyectos de vida incompatibles. Javier tomó el último sorbo del café ya frío y se permitió una fantasía breve. Valentina, conociendo a Elena, conversando naturalmente en la pequeña cocina, jugando con Mateo en el sofá floral, participando de las celebraciones familiares, simples pero cálidas. La imagen era al mismo tiempo seductora y absurdamente improbable. Quizás Elena tenía razón. Quizás él estaba ilusionándose con posibilidades que existían solo en su imaginación desesperada por conexión y afecto. Quizás sería mejor mantener la distancia profesional y proteger su corazón y el de Mateo de otra decepción inevitable. El teléfono sonó a las 6:20.
Era una mañana de un martes de agosto, interrumpiendo brutalmente el sueño de Javier. El sonido estridente del teléfono fijo en la cocina resonó por el pequeño apartamento, haciendo que Mateo se moviera inquieto en la habitación contigua. Javier tropezó en el estrecho pasillo, aún aturdido por el sueño, y contestó con la voz ronca. ¿Aló? Javier, soy doña Carmen, la vecina de la abuela Elena, dijo una voz femenina urgente al otro lado de la línea. Necesitas venir aquí inmediatamente. La Elena se cayó en el baño durante la madrugada y no puede levantarse. La sangre de Javier se heló instantáneamente. ¿Cómo que se cayó? ¿Está consciente? Sí, pero se queja de mucho dolor en la pierna derecha. Ya llamé a la ambulancia, pero ya sabes cómo es. Puede tardar, es mejor que vengas pronto. Javier colgó el teléfono y corrió a la habitación de Mateo, que ya había despertado con el ruido de la conversación. «Papá, ¿qué pasó?» «La abuela Elena se lastimó, campeón. Vamos a tener que ir allí ahora». Javier abrió el armario apresuradamente, tomando la primera ropa que encontró. «Póntate esos jeans y esa camiseta. Rápido». El viaje hasta Iztacalco nunca había parecido tan largo. En el metro abarrotado de la línea 12, Mateo permanecía en silencio, abrazado al osito de peluche que insistió en llevar. Sus ojos verdes reflejaban la misma preocupación que Javier sentía, pero que intentaba disimular con expresiones tranquilizadoras. «¿La abuela va a estar bien, papá?», preguntó Mateo cuando bajaron en la estación de Corintios y Taquera para tomar el autobús que los llevaría al conjunto habitacional donde vivía Elena. «Claro que sí, hijo, ella es fuerte, ya lo sabes». Pero internamente Javier se preparaba para lo peor. Elena, a sus 62 años, había desarrollado osteoporosis tras la menopausia, y una caída podría significar fracturas graves que complicarían drásticamente la vida de todos ellos. Cuando llegaron al apartamento, en la planta baja del bloque C del conjunto habitacional Iztacalco III, encontraron a Elena tendida en el suelo del pequeño baño, cubierta por una manta que doña Carmen había traído. Su cabello canoso estaba despeinado, su rostro pálido contraído de dolor, pero sus ojos mantenían la determinación característica. «Javier, gracias a Dios que llegaste», dijo ella con voz débil. «Me resbalé en la ducha cuando estaba tomando un baño. Creo que me rompí algo en la pierna». La ambulancia llegó 20 minutos después. 2 paramédicos uniformados que evaluaron rápidamente la situación y confirmaron la necesidad de hospitalización para exámenes más detallados. La fractura en el fémur derecho fue diagnosticada en la sala de urgencias del Hospital Municipal de Iztacalco, después de 2 horas de espera en pasillos abarrotados de camillas y sillas de ruedas. «¿Usted es el responsable de la paciente?», preguntó el médico de guardia, un joven de aproximadamente 30 años, con la apariencia cansada típica de quien había pasado la noche atendiendo emergencias. «Soy su yerno», respondió Javier. «Ella cuida de mi hijo. La fractura requerirá cirugía para colocar clavos. El postoperatorio exige reposo absoluto por al menos 6 semanas, seguido de fisioterapia. Ella necesitará cuidados integrales durante este periodo». La realidad de la situación se impuso como un martillo. Elena no solo era fundamental en el cuidado de Mateo, sino que ahora ella misma necesitaría asistencia constante, y Javier era la única persona disponible para asumir esa responsabilidad. Durante las 2 semanas siguientes, la rutina de Javier se transformó completamente. Sus mañanas comenzaban a las 5:30. Preparar a Mateo para la escuela, dejarlo en casa de doña Carmen, que amablemente se ofreció para cuidar al niño hasta la hora de salida. Trabajar todo el día en la empresa, recoger a Mateo por la tarde, llevar la cena a Elena en el hospital, ayudar a Mateo con la tarea y, finalmente, colapsar exhausto en cama alrededor de la medianoche.
En la oficina, su productividad cayó visiblemente. Las planillas que antes se finalizaban con precisión militar ahora contenían pequeños errores. Los informes se entregaban en el último minuto posible y su apariencia revelaba signos claros de estrés. Ojeras profundas, barba sin afeitar con más frecuencia, camisas ligeramente arrugadas. «Javier, ¿estás bien?», preguntó Valentina durante una de las reuniones matutinas del viernes. Era la primera vez en semanas que se dirigía directamente a él, y Javier se dio cuenta de que había perdido varios compromisos y presentaciones en las últimas 2 semanas. Solo algunos problemas familiares que necesito resolver. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? La oferta de ayuda, hecha discretamente después de la reunión cuando los demás empleados ya se habían dispersado, tomó a Javier por sorpresa. Había logrado mantener distancia profesional de Valentina desde la conversación con Elena, evitando el contacto visual directo y limitando las interacciones a lo estrictamente necesario. «Gracias, pero no. Es cuestión de organizar mejor mi tiempo». Valentina lo estudió por un momento, claramente percibiendo que había más en la situación de lo que él estaba revelando. «Javier, si necesitas flexibilidad en el horario o algunos días libres, podemos hablar con recursos humanos. La empresa entiende emergencias familiares. No quiero un trato especial». No sería un trato especial. Sería apoyo a un empleado valioso que está pasando por un momento difícil. Esa tarde, cuando Javier llegó al hospital para la hora de visita, encontró a Elena más animada. El médico había confirmado que la cirugía había transcurrido sin complicaciones y que podría recibir el alta el lunes, pero con la condición de reposo absoluto en casa. «Javier, hijo, tienes cara de no haber dormido en días», observó Elena, sosteniendo su mano con una firmeza sorprendente para alguien que acababa de pasar por una cirugía. «Estoy bien, Helena. Me preocupo por ti y por Mateo. Justamente sobre eso quiero hablar». Elena se acomodó mejor en la cama del hospital, haciendo una mueca levemente por el dolor. «No puedes seguir así, corriendo de un lado para otro. Vas a acabar enfermándote también. Vamos a encontrar una solución. Siempre lo hacemos». «Escucha bien lo que voy a decir», dijo Elena, asumiendo el tono maternal que usaba cuando necesitaba ser escuchada. «Necesitas ayuda, y si esa chica de tu trabajo ofreció apoyo, tal vez sea hora de aceptarlo». Javier la miró sorprendido. «Pensé que no aprobabas». «No apruebo muchas cosas en la vida, Javier, pero apruebo aún menos ver a mi yerno matándose de trabajar y a mi nieto sufriendo porque todos los adultos responsables por él están sobrecargados». La abuela Elena hizo una pausa, observando a Mateo que dibujaba concentrado en una silla en la esquina de la habitación. «Quizás he sido muy dura contigo sobre esta Valentina. Si ella es buena persona y está ofreciendo ayuda sincera, bueno, el orgullo no pone comida en la mesa ni cuida de un niño enfermo». Las palabras de la abuela Elena representaban un giro completo en su posición anterior, y Javier se dio cuenta de que la fragilidad física temporal había suavizado algunas de sus certezas inflexibles sobre relaciones y diferencias de clase social. «Elena, no necesitas agradecerme. Solo necesitas pensar con la cabeza, no con el orgullo herido». Ella apretó su mano una vez más. «Y si esta mujer realmente se preocupa por ti y por Mateo, quizás sea hora de darle una oportunidad para que lo demuestre». Esa noche, mientras ayudaba a Mateo a prepararse para dormir, Javier reflexionó sobre la conversación con la abuela Elena. El agotamiento físico y emocional de las últimas semanas había agrietado su armadura de autosuficiencia, forzándolo a confrontar una verdad que había estado evitando. Necesitaba ayuda, y Valentina había ofrecido esa ayuda más de una vez. Quizás la abuela Elena tenía razón.
Quizás era hora de tragarse el orgullo y aceptar que pedir apoyo no era señal de debilidad, sino de madurez y responsabilidad hacia las personas que dependían de él. «Papá», dijo Mateo somnoliento, ya acostado en la cama, «¿crees que Valentina le gustaría visitar a la abuela Elena en el hospital?» La pregunta inocente de su hijo resonó exactamente con los pensamientos que Javier había estado evitando durante días. «No sé, Mateo, quizás». «Podrías preguntarle». Y quizás, pensó Javier mientras apagaba la luz de la habitación, realmente podría. El sobre blanco con el escudo de la República Federativa de México llegó un jueves lluvioso de septiembre, entregado por el cartero con la solemnidad reservada a correspondencias oficiales. Javier encontró el documento al llegar a casa, después de otro día agotador, dividiéndose entre el trabajo, las visitas a la abuela Elena, que aún se recuperaba lentamente de la cirugía en casa, y los cuidados con Mateo. Sus manos temblaron ligeramente al romper el sello. El papel timbrado del Servicio de Administración Tributaria contenía palabras que parecían saltar de la página como puñaladas. Notificación de lanzamiento de oficio, irregularidades apuradas, omisión de rendimientos, multa e intereses. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Mateo observando la expresión de pánico que se instaló en el rostro de su padre. «Nada, hijo, solo unos documentos del gobierno», mintió Javier, tratando de disimular el desespero que comenzaba a apoderarse de su pecho. Los números en el documento eran astronómicos. 142,000 pesos en impuestos supuestamente evadidos, más multas e intereses, que elevaban el total a más de 200,000 pesos. El problema estaba en las declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. Durante el matrimonio, Beatriz había insistido en hacer la declaración a su nombre para optimizar los impuestos de la pareja, usando conocimientos que alegaba haber adquirido en un curso de contabilidad. Ahora, 2 años después de su partida, Javier descubría que ella había omitido rendimientos sustanciales de trabajos freelance y consultoría que prestaba para empresas en Ciudad de México, rendimientos que aparecían en su RFC como si fueran de él. Esa noche, después de acostar a Mateo, Javier se sentó a la mesa de la cocina con todos los documentos esparcidos frente a él: calculadoras, extractos bancarios antiguos, copias de declaraciones de impuestos y el temible auto de infracción formaban un mosaico de su vida financiera destruida. Por más que revisara los números, la conclusión era siempre la misma. No tenía cómo probar su inocencia sin la ayuda de un abogado tributario competente, y no tenía dinero para contratar uno. El peor aspecto de la situación no era ni siquiera la deuda imposible, sino las implicaciones para la custodia de Mateo. El documento mencionaba la posibilidad de inclusión de su nombre en el registro de deudores alimentarios morosos, lo que podría ser interpretado por el Poder Judicial como inestabilidad financiera en una eventual disputa de custodia. El viernes siguiente, Javier llegó a la oficina con la apariencia de quien no ha dormido en días. Sus manos temblaban imperceptiblemente mientras digitaba informes sin sentido y se sobresaltaba a cada toque del teléfono, temiendo que fuera algún comunicado del Servicio de Administración Tributaria o, peor aún, alguna llamada de Beatriz reclamando la custodia de Mateo debido a su irresponsabilidad fiscal. «Javier, ¿puedo hablar contigo?», dijo Valentina, acercándose a su mesa durante la hora del almuerzo, cuando la mayoría de los empleados había salido. Él levantó los ojos de los documentos que fingía organizar. Valentina vestía un blazer gris oscuro sobre una blusa blanca, con el cabello recogido en un moño que destacaba la preocupación genuina en sus ojos almendrados. «Claro, noté que pareces sobrecargado últimamente»,
Desde la hospitalización de tu suegra no has sido el mismo. Ella tiró una silla y se sentó cerca de su mesa. Quiero que sepas que puedes contar conmigo si necesitas hablar o cualquier tipo de ayuda. Javier la miró por un momento, debatiéndose internamente entre mantener la fachada de que todo estaba bajo control o admitir que su vida se estaba desmoronando rápidamente. Es complicado, dijo finalmente. Los problemas financieros suelen serlo. La frase de ella lo tomó por sorpresa. ¿Cómo había deducido tan fácilmente? Tengo experiencia con cuestiones tributarias, explicó Valentina, dándose cuenta de su sorpresa. Trabajé 2 años en una consultoría especializada en regularización fiscal antes de venir aquí. Reconozco los síntomas del estrés tributario a kilómetros de distancia. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Javier sentía que estaba al borde de un precipicio, donde admitir su vulnerabilidad significaría aceptar ayuda de alguien a quien había estado tratando de mantener a distancia durante meses. Javier, dijo Valentina suavemente, cualquiera que sea el problema, tiene solución. El servicio de administración tributaria asusta mucho, pero existen programas de pago, posibilidades de impugnación, formas de negociación que la mayoría de las personas desconoce. Tú no... Entiende, respondió, la frustración finalmente venciendo su resistencia. No es solo la duda, es lo que esto significa para la custodia de mi hijo. Si Valentina descubre que estoy siendo investigado, ¿Valentina es tu exesposa? Sí. ¿Y si ella usa esto en mi contra en el tribunal? Carolina permaneció en silencio por algunos momentos, claramente procesando la gravedad de la situación. ¿Tienes los documentos de la notificación contigo? Javier dudó. Mostrar los papeles significaría exponer completamente su situación financiera desastrosa a alguien que había estado intentando impresionar profesionalmente durante meses. Javier, dijo Carolina firmemente, no estoy preguntando como tu supervisora, estoy preguntando como amiga. La palabra amiga resonó entre ellos con un peso emocional que ambos reconocieron, pero ninguno se atrevió a comentar. Lentamente, Javier abrió el cajón de su escritorio y sacó los documentos del Servicio de Administración Tributaria. Carolina los estudió con atención profesional, haciendo anotaciones ocasionales en un cuaderno pequeño. Sus ojos recorrían los números y fechas con la experiencia de quien ha lidiado con situaciones similares múltiples veces. Esto es claramente una situación de responsabilidad indebida, dijo ella después de 15 minutos de análisis silencioso. Los ingresos omitidos no son tuyos y es posible probarlo con una auditoría adecuada de las cuentas bancarias y contratos de trabajo de tu exesposa. Pero no tengo dinero para contratar a un abogado tributario. Déjame hacer algunas llamadas, dijo Carolina, devolviendo los documentos. Tengo contactos en Ciudad de México que pueden orientar sobre programas de asistencia jurídica gratuita para casos como este. Carolina, no puedo aceptar... No estás aceptando nada. Ella lo interrumpió amablemente. Estás permitiendo que una amiga use sus conocimientos profesionales para ayudar a alguien en una situación injusta. Esa tarde, mientras Mateo hacía la tarea en la mesa de la cocina y Javier preparaba una cena simple de arroz, frijoles y huevo frito, reflexionó sobre la conversación con Carolina. Por primera vez en semanas, sentía una chispa de esperanza de que tal vez su situación no fuera totalmente desesperada. «Papá», dijo Mateo, interrumpiendo sus pensamientos, «pareces menos preocupado hoy». ¿Lo crees? Sí, no estás frunciendo tanto el ceño. Mateo hizo una pausa, mordisqueando la punta del lápiz. ¿Fue por Carolina? La pregunta directa de Mateo lo hizo sonreír por primera vez en días. Quizás, campeón, quizás. Te dije que ella era genial, dijo Mateo.
regresando a la tarea de matemáticas con una sonrisa satisfecha. Y quizás, pensó Javier mientras revolvía los frijoles en la estufa, Mateo tenía razón sobre muchas cosas que los adultos complicaban innecesariamente. La primera llamada llegó en la mañana de un lunes de octubre, cuando los jacarandás comenzaban a florecer por los barrios de Ciudad de México, tiñendo las calles de púrpura. Javier estaba organizando los papeles de su escritorio cuando el teléfono de la empresa sonó con la insistencia típica de llamadas importantes. Consultoría Martínez y Asociados, Javier hablando. Señor Javier Martínez, dijo una voz femenina formal al otro lado de la línea. Aquí es la doctora Patricia López, de la oficina Abogados Tributarios López y Asociados, de Ciudad de México. La señora Carolina Andrade me pasó su caso. El corazón de Javier se disparó. Carolina había prometido hacer algunas llamadas, pero no esperaba una respuesta tan rápida. Sí, soy yo. Hemos analizado preliminarmente su situación y tenemos buenas noticias. Existe la posibilidad de impugnación a través de un programa federal de regularización fiscal que pocos conocen. ¿Sería posible que nos encontráramos esta semana para discutir los detalles? Yo, claro, pero necesito ser honesto sobre mi situación financiera. No tengo condiciones de... Señor Javier, la abogada lo interrumpió amablemente. La señora Carolina ya se encargó de todos los honorarios legales. Su único enfoque debe ser reunir la documentación necesaria para construir nuestra defensa. Javier sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo que se encargó de los honorarios? Ella efectuó el pago integral de nuestros servicios ayer, vía transferencia bancaria. Mencionó que ustedes son cercanos. Cuando colgó el teléfono, Javier permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Carolina no solo había hecho algunas llamadas, había contratado y pagado a un despacho de abogados tributarios para resolver sus problemas. La humillación que sentía era proporcional a la gratitud, creando un torbellino de emociones conflictivas que no sabía cómo procesar. 2 horas después, Carolina apareció en su cubículo con una expresión cuidadosamente neutra, cargando 2 tazas de café. ¿Puedo sentarme un minuto? Carolina, ¿qué hiciste?, preguntó Javier directamente, su voz baja pero cargada de tensión. Ayudé a un amigo en dificultades. Pagaste a un abogado por mí, sin consultarme. Pagué a un abogado competente para resolver una injusticia fiscal que estaba destruyendo tu vida, respondió ella, manteniendo un tono calmado. Y sí consulté. Tú me mostraste los documentos y dijiste que no tenías recursos para defenderte adecuadamente. Eso no te daba el derecho de tomar decisiones por mí. Otros empleados comenzaron a mirar discretamente en su dirección. Carolina se dio cuenta y sugirió: ¿podemos hablar en la sala de reuniones más pequeña? La sala de reuniones del 12º piso era un espacio íntimo con una mesa redonda de madera y ventanas que ofrecían vista al bullicio de la calle 15 de noviembre. Una vez solos, con la puerta cerrada, la tensión entre ellos explotó con fuerza total. Javier, ¿por qué estás enojado conmigo por intentar ayudarte? Porque no entiendes, respondió él, pasando las manos por su cabello en un gesto de frustración. No entiendes lo que es ser tratado como un proyecto de caridad. ¿Es así como ves lo que hice? ¿Cómo más debería verlo? La rica ejecutiva, salvando al pobre empleado incompetente que no puede resolver ni sus propios problemas. El rostro de Carolina se endureció. Eso es injusto y lo sabes. ¡Es injusto! Apareces en mi vida en un momento de humillación, pagas mi cuenta en un restaurante frente a mi hijo, te conviertes en mi jefa y ahora resuelves mis problemas legales sin siquiera preguntarme si eso es lo que quiero.
¿Y qué querías? Ver tu vida destruida por orgullo. Quería tener la oportunidad de resolver mis propios problemas. ¿Con qué dinero, Javier? ¿Con qué tiempo? Estabas trabajando hasta altas horas, cuidando de tu suegra, criando a tu hijo solo, y además enfrentando una investigación tributaria que podría resultar en la pérdida de la custodia de él. La mención a Mateo golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Era verdad que estaba perdiendo el control de todas las frentes simultáneamente, pero admitirlo significaba aceptar que necesitaba ayuda, y específicamente la ayuda de ella. No se trata solo del dinero, Valentina. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de lo que eso significa, explotó, finalmente verbalizando los miedos que había estado suprimiendo durante meses. Se trata de que soy un proyecto para que tú te sientas bien contigo misma. Se trata de que eventualmente te cansarás de jugar a salvar personas y volverás a tu mundo de gente rica y exitosa. Valentina lo miró en silencio durante un largo momento, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y decepción. ¿Es eso lo que realmente piensas de mí? No sé más qué pensar de ti, admitió Javier, su voz perdiendo la agresividad y ganando un tono de profundo cansancio. No sé si estás aquí porque te importa conmigo o porque represento algún tipo de experiencia exótica. ¿Experiencia exótica?, repitió Valentina, su voz helada. Interesante elección de palabras. Valentina, no quise decir... No, fue muy claro. Se levantó de la silla con movimientos precisos, alisó la falda de su traje y se dirigió a la puerta. Para tu información, Javier, crecí pobre en Iztacalco. Mi madre limpiaba oficinas por la noche para pagar mis estudios. Conseguí una beca en la UNAM a través de mérito, no de cuna, y cada peso que tengo hoy fue ganado con mucho trabajo. Javier sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Valentina, yo... Y para completar tu educación sobre mi supuesta vida privilegiada, continuó ella, la voz ahora cortante como una cuchilla, pagué a tu abogado con el dinero que ahorré vendiendo la alianza de matrimonio de mi exmarido, así que sí, tienes razón, fue caridad. Salió de la sala cerrando la puerta, dejando a Javier solo con el peso abrumador de sus palabras mal pensadas y de la verdad brutal que acababa de descubrir sobre la mujer que había juzgado tan equivocadamente. Esa tarde no pudo concentrarse en nada. Los números en las hojas de cálculo danzaban ante sus ojos sin sentido, y cada intento de trabajar era interrumpido por el recuerdo de la expresión de dolor en el rostro de Valentina cuando salió de la sala. Beatriz apareció en su cubículo alrededor de las 4, con la discreción de quien percibe cuando algo está fundamentalmente mal. Javier, ¿quieres hablar? Creo que cometí un gran error, Beatriz. ¿Con Valentina? La miró, sorprendido. ¿Cómo sabes? Querido, todo el mundo en la oficina se dio cuenta de que ustedes dos están en un baile extraño desde hace meses. Y hoy, después de salir de esa sala de reuniones, la cara de ustedes dos estaba más cerrada que la puerta de un banco. Javier suspiró profundamente. La acusé de cosas terribles, cosas que no son verdad. ¿Y qué vas a hacer para arreglar esto? La pregunta de Beatriz resonó en su mente durante el resto de la tarde. ¿Qué podría hacer para reparar una herida que había abierto con sus propias palabras envenenadas por inseguridad y orgullo herido? A las 6, cuando se preparaba para salir y buscar a Mateo, Javier vio a Valentina pasar por el pasillo en dirección al elevador. Ella no miró en su dirección ni saludó, y se dio cuenta de que tal vez había perdido no solo una posible pareja romántica, sino también a una persona genuinamente buena que había intentado ayudarlo de la única manera que sabía. El carnaval de febrero trajo una Ciudad de México irreconocible,
con bloques de calle, transformando cada esquina en un escenario de celebración. El sonido de la sonora santanera resonaba por las calles del centro, mezclándose con los gritos de alegría de los foliantes disfrazados que ocupaban cada espacio disponible de la ciudad. Javier caminaba por las calles abarrotadas de Polanco con Mateo, ambos usando máscaras coloridas compradas a un vendedor ambulante, tratando de distraerse de los últimos meses turbulentos. «¡Papá, mira cuánta gente!», gritó Mateo, necesitando elevar la voz por encima de la música que salía de altavoces improvisados. El niño vestía un disfraz simple, de pirata que la abuela Elena había cosido durante su recuperación, mientras Javier usaba solo una máscara dorada y una camisa floreada prestada del vecino. «Es el carnaval, campeón. Ciudad de México entera está en la calle hoy». Se movían lentamente por la multitud, arrastrados por la corriente humana que seguía al trío eléctrico decorado con serpentinas y confeti. El olor de tacos al pastor, algodón de azúcar y cerveza fría flotaba en el aire cálido del verano mexicano, creando una atmósfera de euforia colectiva que contrastaba dramáticamente con el estado emocional de Javier. Hacía 3 meses que él y Valentina apenas se hablaban en la oficina. Después de la devastadora discusión en la sala de reuniones, ella mantenía una frialdad profesional que dolía más que cualquier confrontación directa. Sus interacciones se limitaban a lo estrictamente necesario para el funcionamiento de la empresa, siempre con testigos presentes, siempre con la cortesía helada reservada a extraños no deseados. El proceso tributario se había resuelto completamente gracias al trabajo del abogado contratado por Valentina. La documentación reunida probó concluyentemente que los ingresos omitidos pertenecían exclusivamente a Beatriz y el Servicio de Administración Tributaria había cancelado todas las penalizaciones impuestas a Javier. Pero la victoria jurídica tenía un sabor amargo, porque sabía que debía su libertad financiera y, en consecuencia, la seguridad de la custodia de Mateo a la generosidad de una mujer a la que había herido profundamente. «Papá, ¿no es esa chica allí?», preguntó Mateo de repente, señalando a un grupo de personas cerca de un bar de esquina decorado con banderitas coloridas. Javier siguió la dirección del dedo de su hijo y sintió el corazón acelerar. Valentina estaba allí, usando un vestido blanco estampado con flores amarillas, cabello suelto en ondas naturales, una máscara veneciana plateada colgando del cuello. Ella reía de algo que un hombre alto, de apariencia elegante, vistiendo una camisa polo azul marino, había dicho. El hombre era claramente mayor que ella, tal vez en la franja de los 40 años. Con cabello oscuro peinado con gel, porte atlético y una seguridad natural que gritaba estatus social elevado. Sus dientes eran perfectos en exceso para ser naturales. Su reloj parecía costar más que el salario anual de Javier, y la forma en que colocaba la mano posesivamente en la cintura de Valentina dejaba clara la naturaleza de su relación. «Vamos, Mateo», dijo Javier, tratando de guiar a su hijo en la dirección opuesta. «Pero quiero saludarla. Hace tiempo que no vemos a Valentina». Antes de que Javier pudiera impedirlo, Mateo escapó de su mano y corrió hacia el grupo, abriendo camino entre los asistentes al carnaval con la agilidad natural de los niños. «¡Valentina! ¡Valentina!», gritó, saludando entusiastamente. Valentina se volvió hacia la voz familiar, sus ojos iluminándose genuinamente al ver a Mateo, pero inmediatamente se endureció al percibir a Javier acercándose con reticencia detrás del niño. «Mateo, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo ella, agachándose para estar a la altura del niño. «Estás disfrazado de pirata. Te ves genial». «La abuela Elena me lo hizo. Ya está mucho mejor de la pierna». Mateo miró curiosamente al hombre al lado de Valentina. «¿Quién es él?» «Mateo, este es Eduardo,
Un amigo de Ciudad de México, respondió Valentina, claramente incómoda con la situación. Eduardo extendió la mano hacia Javier con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Eduardo Almeida, debe ser el colega de trabajo que Valentina mencionó. Javier Martínez, respondió él, estrechando la mano ofrecida y sintiendo inmediatamente la fuerza excesiva del apretón. Una demostración clásica de dominancia masculina. Papá, ¿puedes invitar a Valentina y a Eduardo a tomar helado con nosotros?, sugirió Mateo, con la inocencia devastadora típica de los niños que aún no comprenden sutilezas sociales. Un silencio incómodo se instaló en el grupo, interrumpido solo por los sonidos del carnaval alrededor. Valentina miró alternativamente a Mateo y a Javier, claramente dividida entre el cariño por el niño y el malestar de la situación. «¡Qué idea encantadora!», dijo Eduardo, su voz cargada de condescendencia mal disimulada. «Pero desafortunadamente ya tenemos compromisos para el resto de la tarde. ¿No es así, amor?». La palabra «amor» fue pronunciada con énfasis deliberado, y Javier sintió una punzada en el pecho que no esperaba. «Claro», respondió Valentina, evitando el contacto visual con Javier. «Quizás en otra ocasión, Mateo». «Está bien», dijo el niño, claramente decepcionado. «Pero prometes que nos vas a visitar». Valentina finalmente miró a Javier, sus ojos revelando una mezcla de tristeza y determinación. «Prometo que lo intentaré». Eduardo colocó el brazo alrededor de los hombros de Valentina con un gesto que era simultáneamente protector y posesivo. «Vamos, querida, nuestro vuelo a Ciudad de México es a las 9 de la mañana y aún tenemos que organizar tus cosas». La información golpeó a Javier como un disparo. Valentina se estaba mudando. «¿Te estás mudando?», preguntó Mateo, verbalizando exactamente la pregunta que Javier no podía hacer. «Estoy considerando algunas oportunidades profesionales en Ciudad de México», respondió ella vagamente. «Nada definitivo aún». «Muy definitivo, de hecho», corrigió Eduardo con una sonrisa triunfante. «La empresa de mi padre le ofreció a Valentina un puesto de dirección ejecutiva. Salario 3 veces mayor que el actual, participación en las ganancias, coche de la empresa. Imposible rechazar». Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo Valentina se estaba yendo de Ciudad de México, sino que lo hacía para reunirse con un ex que claramente pertenecía al mismo mundo privilegiado que ella. «Es una oportunidad muy buena», dijo Valentina, su voz sonando forzada. «Y Eduardo y yo... bueno, estamos intentando una reconciliación». «Más que intentando», dijo Eduardo besando la parte superior de su cabeza. «Nos casamos el próximo mes. Ceremonia pequeña en Ciudad de México, solo familia y amigos cercanos». El mundo de Javier se derrumbó por completo. Todos sus temores sobre diferencias de clase e incompatibilidad social se estaban materializando ante sus ojos. Valentina estaba regresando a su lugar natural, al lado de un hombre que podía ofrecerle todo lo que un contador de Iztacalco jamás podría. «Felicidades», logró murmurar, su voz casi inaudible por encima de la música. «Gracias», respondió Valentina, y por primera vez desde el inicio de la conversación, sus ojos encontraron los de él. Por un momento, Javier vio algo que parecía arrepentimiento, o tal vez solo pena. «Vamos, Mateo», dijo Javier, sosteniendo la mano de su hijo con más fuerza de la necesaria. «Pero papá...». «Ahora, Mateo». Mientras se alejaban por la multitud de asistentes al carnaval, Javier escuchó a Eduardo comentar lo suficientemente alto como para ser oído. «Interesante los tipos. De personas con las que trabajas en Ciudad de México, amor». Y la respuesta de Valentina, demasiado baja para ser comprendida completamente, pero cargada de un tono que podría ser tanto defensivo como explicativo.
Mateo permaneció en silencio durante todo el camino de regreso a casa, percibiendo instintivamente que algo fundamental había cambiado en esa tarde de carnaval. Y Javier, caminando por las calles que lentamente se vaciaban a medida que la noche llegaba, comenzó a aceptar una verdad dolorosa. Tal vez Elena tenía razón desde el principio. Tal vez personas como él y personas como Valentina realmente pertenecían a mundos diferentes, y tal vez toda esta historia había sido solo una fantasía romántica que había permitido crecer más allá de los límites de la realidad. Abril llegó con el otoño mexicano, instalándose definitivamente en la ciudad. Las jacarandas de la Avenida Reforma comenzaban a soltar sus flores moradas que danzaban con el viento y cubrían las aceras como pétalos de boda abandonados. Javier caminaba hacia el trabajo en una mañana de martes, observando los árboles a través de la ventana empañada del metro, cuando recibió una llamada inesperada. «Javier, aquí Beatriz, ¿puedes venir a la oficina más temprano hoy? Ha pasado algo extraño aquí». «¿Qué tipo de cosa extraña?» «Es mejor que lo veas en persona. Tiene que ver con Valentina». El corazón de Javier se disparó. Habían pasado 2 meses desde que Valentina había regresado a Ciudad de México y la oficina parecía vacía sin su presencia. Mateo había asumido temporalmente sus funciones, pero todos sentían la falta de su liderazgo eficiente y su capacidad para resolver problemas complejos con elegancia natural. Cuando llegó a la oficina, encontró a Beatriz en la recepción con una expresión preocupada, sosteniendo un sobre marrón en las manos. «¿Qué pasó?» «Llegó esto esta mañana, por correo. Remitente, Valentina Andrade. Destinatario, tú. Pero lo extraño es que hay una carta adjunta dirigida a todo el equipo». Javier tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Dentro había 2 documentos, una carta oficial en papel membretado y una carta personal manuscrita con su caligrafía elegante y familiar. «¿Quieres que lea la carta para el equipo en voz alta?», preguntó Beatriz. «Sí, por favor». Beatriz llamó a todos los empleados a la sala de conferencias. Mateo, que había llegado minutos antes, parecía igualmente intrigado por la correspondencia inesperada. «Chicos», comenzó Beatriz, abriendo la carta oficial, «Valentina envió esto para todos nosotros. Estimados colegas de la consultoría Martínez en Asociados, escribo esta carta para informarles de un descubrimiento grave que hice hace algunas semanas. Durante mi estadía en Ciudad de México, descubrí que la investigación del Servicio de Administración Tributaria contra Javier Martínez fue motivada por una denuncia anónima hecha por Eduardo, mi exmarido. Eduardo contrató a un investigador privado para recopilar información sobre mi vida en Ciudad de México, incluyendo mis relaciones personales y profesionales. Cuando descubrió mi cercanía con Javier, decidió perjudicarlo deliberadamente a través de esta denuncia falsa, esperando que eso me convenciera a regresar a Ciudad de México. Confronté a Eduardo con las evidencias que recopilé, incluyendo correos electrónicos intercambiados con el investigador y comprobantes de pago por los servicios. Él admitió todo, alegando que lo hizo por amor y que hombres como Javier no merecen mujeres como yo. Obviamente, rompí cualquier posibilidad de reconciliación con Eduardo y denuncié sus acciones a las autoridades competentes. Él responderá penalmente por denuncia calumniosa. Javier, si estás leyendo esto, necesitas saber que jamás supe de las intenciones de Eduardo. Si lo hubiera descubierto antes, habría impedido todo. No merecías pasar por este sufrimiento. Atentamente, Valentina Andrade. El silencio que siguió a la lectura era tan denso que parecía sólido. Javier sentía la sangre pulsando en las sienes mientras procesaba la magnitud de la revelación. Toda la investigación tributaria, todo el estrés, toda la amenaza a la custodia de Mateo,
Todo había sido una venganza cruel, orquestada por un hombre que no soportaba la idea de perder a Valentina para alguien que consideraba socialmente inferior. «Dios mío», murmuró Mateo, rompiendo el silencio. Esto es monstruoso». «¿Y la carta personal?», preguntó Beatriz amablemente. «¿Quieres leerla solo?». Javier asintió, guardando el sobre en el bolsillo interno del saco. Necesitaba privacidad para procesar lo que Valentina había escrito específicamente para él. Durante el almuerzo, sentado solo en el pequeño restaurante de comida por kilo de la calle Barón de Itapetininga, donde solía hacer sus comidas, Javier abrió la carta personal con manos que temblaban ligeramente. «Javier, no sé ni cómo empezar a disculparme por lo que hizo Eduardo. Cuando descubrí la verdad, sentí una rabia tan grande que necesité varios días para poder escribir esta carta de forma coherente. Tenías razón sobre muchas cosas que dijiste en aquella terrible discusión que tuvimos. Realmente no entendía lo que significaba aceptar ayuda cuando se tiene el orgullo herido y responsabilidades enormes. No entendía cómo mi generosidad podría ser interpretada como condescendencia, porque nunca tuve que aceptar ayuda de alguien que me atraía románticamente. Pero estabas equivocado sobre una cosa fundamental, sobre mis sentimientos por ti, que no son superficiales o temporales. No fue pena lo que me hizo pagar esa cuenta en el restaurante, ni caridad lo que me hizo contratar al abogado. Fue amor, amor que creció desde el primer momento en que te vi protegiendo la dignidad de tu hijo en una situación imposible. Regresé a Ciudad de México porque creí que nunca podrías perdonarme por haber herido tu orgullo. Pensé que sería más fácil para ambos si simplemente desaparecía de tu vida. Cometí el mismo error que tú. Permití que el orgullo y el miedo me impidieran luchar por lo que realmente importaba. Eduardo me buscó ofreciendo una vida que parecía más segura, más predecible, una vida donde no necesitaría navegar por las complejidades de amar a alguien de un mundo diferente al mío. Pero en los últimos 2 meses descubrí que la seguridad sin amor es solo una prisión bonita. No sé si puedes perdonarme por lo que pasó. No sé si puedo perdonarme por haber dudado de nosotros, pero sé que necesito intentarlo. Si hay alguna posibilidad de que empecemos de nuevo, esta vez siendo completamente honestos sobre nuestros miedos y esperanzas, me gustaría mucho hablar contigo. Estaré en Ciudad de México el próximo sábado, en el Parque Chapultepec, cerca del Lago de las Carpas, a las 3 de la tarde. Si apareces, entenderé que existe una posibilidad. Si no apareces, también lo entenderé y respetaré tu decisión. Con amor y sinceros arrepentimientos, Valentina P.D. Dile a Mateo que extraño mucho sus dibujos y las preguntas imposibles de responder que solo los niños pueden hacer. Javier leyó la carta 3 veces antes de poder doblarla y guardarla nuevamente en el sobre. Sus sentimientos oscilaban entre la ira por lo que había hecho Eduardo, el alivio por descubrir que sus sospechas sobre Valentina estaban equivocadas, y un miedo terrible de abrirse nuevamente a la posibilidad de ser herido. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, el niño hizo una observación que lo sorprendió. «Papá, pareces diferente hoy». «¿Diferente cómo?». «Más, no sé, menos triste. Como cuando estás esperando que algo bueno suceda». Javier sonrió a pesar de sí mismo. La percepción emocional de Mateo seguía siendo asombrosamente precisa. «Mateo, ¿qué piensas de Valentina?». «Me gusta. ¿Por qué?». «¿Y si te dijera que tal vez ella quiera volver a ser nuestra amiga?». Los ojos de Mateo se iluminaron inmediatamente. «¿De verdad? ¿Ella va a volver?». «Tal vez, si logro ser lo suficientemente valiente». «¿Valiente para qué?».
para disculparme por las cosas malas que le dije y para contarle que la extraño mucho. Mateo dejó caer el... Javier miró seriamente a su padre. Papá, ¿recuerdas cuando me enseñaste que cuando hacemos algo mal tenemos que pedir disculpas? Lo recuerdo. ¿Y que las personas que realmente se quieren pueden perdonarse? Sí. Entonces tienes que hablar con ella, porque creo que ustedes se quieren de verdad. El sábado llegó con un cielo azul despejado y una temperatura agradable de otoño. Javier estaba nervioso desde que se despertó, cambiándose de ropa 3 veces y llegando al Parque Chapultepec 1 hora antes de la hora acordada. Se sentó en un banco cerca del lago, observando las carpas de colores nadar perezosamente en el agua cristalina, y ensayó mentalmente las palabras que quería decir. A las 3 en punto, vio a Valentina caminando por la alameda en su dirección. Ella llevaba unos jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y zapatillas, una versión más casual y accesible de la mujer elegante que él conocía. Su cabello estaba suelto, moviéndose suavemente con sus pasos, y ella tenía una expresión de esperanza mezclada con ansiedad. Cuando lo vio, sonrió tímidamente y saludó con la mano. Javier se levantó del banco, sintiendo su corazón latir tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. «Viniste», dijo ella deteniéndose a unos metros de distancia. «Casi no vengo», admitió él honestamente. «Tuve miedo». «¿De qué?» «De arruinarlo todo de nuevo, de no poder ser el hombre que mereces». Valentina se acercó un poco más. «Javier, ¿puedo contarte algo? Yo también tengo miedo. Miedo de que no puedas perdonarme. Miedo de que no podamos superar nuestras diferencias. Miedo de lastimarte nuevamente, sin querer». Se miraron por un momento, 2 adultos heridos por el pasado, pero aún esperanzados respecto al futuro. «Valentina», dijo Javier finalmente, «te amo. Y eso me aterra, porque significa que tienes el poder de destruirme por completo». «Y yo te amo», respondió ella, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Y eso también me aterra, porque significa que necesito confiar en que no me rechazarás cada vez que intente cuidar de ti. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Esta vez siendo honestos sobre nuestros miedos, en lugar de fingir que no existen». Valentina sonrió a través de las lágrimas. «Podemos intentarlo». Y cuando ella se acercó y él la besó allí, en medio del parque, con las carpas nadando tranquilamente en el lago y el sol de la tarde filtrándose a través de los árboles, Javier supo que algunas historias de amor realmente merecen segundas oportunidades.